Hola a todos. Creo que ya me conocen la mayoría. Soy Juan Canoso, de la Ciudad de México. He estado muchas veces en El Salvador y me da mucho gusto estar con ustedes hoy. Quisiera aclarar antes de comenzar la plática que pienso, por razones de edad y otras dificultades, que esta va a ser mi última plática. Por lo cual yo les pido disculpas porque voy a hacer unas pequeñas salidas de mi texto, porque lo que quiero enfatizar hoy más que nada es la formación de un semiólogo, ejemplificado por los aciertos y errores que he tenido a lo largo de mi vida. La semiología, ustedes saben que es la rama de la medicina que se ocupa de los síntomas y signos de la enfermedad, cómo buscarlos y cómo interpretarlos. En la reumatología, a la semiología de la medicina interna, se agrega la semiología musculoesquelética, la neurológica y la vascular. O sea, que la semiología de la reumatología es amplísima, porque incluye todo lo del internista, más mucho de los ortopedistas, de los neurólogos y de los angiólogos. Para comenzar, como siempre en mis pláticas, muestro el hospital, la Facultad de Medicina de Rosario, antes Universidad Nacional del Litoral, este edificio hermoso, y atrás, donde se ven los árboles, es el Hospital Nacional del Centenario. Yo fui, cuando estudiante, que comencé en 1956, creo, después de dar el examen de anatomía, fui ayudante de anatomía por los siguientes 2 años, después ayudante de histología por 1 año y, muy importantemente, ayudante de anatomía patológica por 2 años. Luego, antes de mi graduación, fui interno de pregrado en la cátedra de semiología. Ya entonces tuve oportunidad de conectar con esta maravillosa disciplina bajo la dirección del profesor Fernando Víctor Gasparí. Esto fue en los años 1962-63. Mi vocación era ser internista con una base anátomo-patológica. En esos 2 años de ayudantía en anatomía patológica, tuve ocasión de hacer 140 autopsias frente a grupos de unos 20 estudiantes del tercer año de medicina. Revisábamos el expediente clínico y luego yo hacía la autopsia sobre las vísceras que habían sido obtenidas en bloque. Además, todos los días concurría a la sala donde se enseñaba semiología, si no en la mañana, en la tarde y aún en la noche, más los fines de semana. En el último año, continuando con mi ayudantía en anatomía patológica, fui interno de pregrado en ese mismo servicio. La monja que administraba la sala era autoritaria y justa. Nos tuvimos un mutuo afecto y siempre llegaba de la cocina una ración extra para mí. En 1962 se llamó concurso de oposición para 7 cargos de instructor en anatomía patológica. Esto sí, ya como el primer paso en la carrera académica. Fue un concurso de oposición. Salí segundo, pero me ubicaron octavo. O sea, no conseguí la plaza. Armé un escándalo, insulté al jurado frente a los estudiantes y curiosos
que se habían juntado e inmediatamente escribí una carta al Consejo de la Facultad denunciando una flagrante discriminación política. Llevé la carta a una academia de mecanografía, se hicieron 12 copias y esa misma noche personalmente la entregué a los miembros del Consejo previo a su reunión. El efecto de la carta fue increíble. El concurso fue anulado y no se reabrió hasta un año después, cuando yo ya me había ido a Montevideo a hacer una residencia de medicina interna. En marzo de 1963 llegué a este increíble instituto. En esos momentos posiblemente entre los 2 o 3 más importantes en Latinoamérica, para trabajar como residente en la cátedra de semiología del profesor Pablo Purriel. Estuve en este hospital 5 años y me certifiqué como internista en 1966. De mis maestros recuerdo con afecto inmenso al profesor Pablo Purriel, jefe de la cátedra. Él había nacido en Pamplona en 1905 y falleció cuando yo ya no estaba en Montevideo en 1975. A su derecha está otro de mis profesores, un genio, el profesor Jorge Butón, que lo siguió al doctor Purriel como jefe de la cátedra hasta que tuvo que exiliarse en México al inicio de la dictadura militar. Butón era un enciclopedista, una mente que lo abarcaba todo. Con decirles que cuando vino a México no tuvo suerte como profesor, no tuvo entrada en el Hospital General de México, estuvo en la Universidad Benito Juárez de Oaxaca por 6 meses, pero recibió una amenaza de muerte, por lo cual tuvo que irse inmediatamente de Oaxaca, volver al Distrito Federal y, por fortuna, consiguió una plaza de editor, nada menos que de la revista de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nadie que no fuera Butón podría haber pasado de ser un eximio internista y profesor en Montevideo a editar la revista de Geofísica, pero ya volveré a ellos. Antes del año de encontrarme en Uruguay, el profesor Purriel me mandó al archivo y además yo de atender a mis pacientes en la sala, en las tardes y a veces en las noches, revisé los 100 expedientes de pacientes con lupus que habían sido evaluados en el servicio. Esta es una fotocopia del Congreso Internacional de Medicina Interna que tuvo lugar en la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires en 1964, y este es el abstract de esa presentación. Jamás había yo pensado hacer reumatología. La doctora Blechfast Nudelman, que era la segunda autora, ella curiosamente también resultó reumatóloga con el paso de los años y excelente. Aprendí muchísimo de mis maestros, especialmente el estudio sistemático y completo de los pacientes, el respeto con que se los trataba, y también aprendí a interaccionar con grandes clínicos en ese momento activos en Montevideo. Pude publicar varios trabajos muy extensos con el profesor Purriel al uso de las monografías que estaban en boga, y muy breves por mi cuenta,
ya que yo los hacía para aplicar diseños experimentales que fui aprendiendo en un diplomado en el servicio de fisiología obstétrica del profesor Caldeiro Barcia. Con respecto a estos pequeños trabajitos, el doctor Purriel genéricamente los denominaba cagaditas de mosca. Aquí vemos la extensión de 3 trabajos que publiqué con otros, con el doctor Purriel como primer autor. Un caso clínico, 8 páginas, una revisión de un tema, 35 páginas, y otro tema, 37 páginas. Las cagaditas de moscas tuvieron una mediana de 3 páginas y eran de 2, 3, 3, 3 y 5 páginas. Estos son los trabajos que aparecen en PubMed y en Medline. No vienen al caso. Pero sí quiero referirme a algo que una vez ya me referí en San Salvador. Recordar mi examen de certificación en medicina interna en el año 1966. Los sinodales eran los doctores Raúl González Puch y Tabaré Fischer, ambos profesores, y González Puch era el jefe del Instituto de Infectología. La sede fue el Instituto de Enfermedades Infecciosas. El paciente, un hombre joven del interior del Uruguay, trabajador rural, ingresó por tos y esputo hemoptoico. La radiografía de tórax mostró imágenes redondeadas de 3 a 5 centímetros en ambos campos pulmonares. En aquel entonces el caso estaba regalado. Como antecedentes, les digo que el profesor González Puch y yo nos teníamos ojeriza, mutuo desagrado. En nuestros seminarios, a los cuales acudía cada tanto a presentar casos interesantes y raros, inmediatamente yo levantaba la mano y hacía el diagnóstico. Mi ego era enorme en aquella época y se ha reducido algo en el paso de los años y después de muchos golpes. Una mañana el profesor González Puch presentó a un joven que súbitamente muere por un aneurisma disecante. Levanté la mano y pregunté, ¿era alto? ¿Cómo eran sus manos? ¿Tenía hiperlaxitud articular? Y si así fuera, ¿qué fue? Pues tenía un Marfan. Recuerdo su mirada de odio, ya que no le permitía hacer un brillante diagnóstico diferencial. En otra ocasión, haciendo una práctica en su servicio de infectología, me dijo, Canoso, hacerle una punción lumbar al paciente XX. Llego y noté que el paciente tenía una espondilitis anquilosante avanzada y supuse que el ligamento interespinoso estaba osificado. Además, el paciente me comentó que habían intentado el procedimiento varias veces. Hice la punción un par de centímetros lateral, entré al canal espinal bajo la lámina y obtuve 7 mililitros de líquido cristalino. Al entregarle la muestra al profesor González Puch, creo que oí sus dientes rechinar. Volviendo al examen, una hora después, el presidente de mesa me pregunta, Canoso, ¿cuál es tu diagnóstico? Y yo le digo, el primario está en el testículo. El profesor, estás loco. ¿Cuándo has oído un quiste hidático primario en testículo? Le contesto, no es un quiste hidático, es un cáncer. González Puch examina al paciente y encuentra lo que encontré yo, una masa dura de 5 centímetros en el testículo. Frunció el ceño y dijo, llamemos a Frank Hughes, que era el profesor de urología.
resultó ser un teratocarcinoma. Simplemente el paciente no había sido examinado como yo aprendí en el servicio del profesor Purriel. Para mí, en este examen, más que como internista, en mi interior me certifiqué como semiólogo. Llegó un momento en que ya no me pude mantener en el Uruguay por falta de medios y decidí tomar el examen para ir a Estados Unidos. Viajar de turista es fácil, aunque desconozcas el idioma. Pero llegar a trabajar sin entender el idioma y que te digan que esa noche y las siguientes vas a estar a cargo de urgencias, realmente me causó un sentimiento de terror. Era el hospital de Framingham, un hospital cercano a Boston. Como a las 3 de la mañana esa primera noche traen las víctimas en un accidente de carretera. Me asignan un muchacho en coma. Bueno, yo diría que bueno porque yo no sabía, no entendía el inglés ni nada. Sin movilizarlo, lo noto como aplastado en la camilla, con la pelvis algo basculada anteriormente y sin lordosis lumbar. Al estímulo movía los 4 miembros. Después de intubarlo, lo llevamos a radiología y tenía una fractura desplazada de la columna lumbar. Lo operaron y 2 meses después ya podía caminar. Pasados otros 2 meses ya se había reintegrado a su trabajo como técnico radiólogo, curiosamente en el mismo hospital donde yo estaba de interno. Desde ese momento tuve un gran amigo en el departamento de radiología. Meses después, ya entendiendo algo y apenas haciéndome entender, me pidieron que fuera a ver una señora recién internada. Le dije que era el interno, que trabajaría con su doctor y me preguntó con mucho disgusto, ¿es usted sudamericano? Noté cómo venía la onda y le contesté, sí señora, soy sudamericano y usted es norteamericana. La señora se enfureció y me dijo, usted no entiende, usted es un sudamericano y yo soy una americana. Otro caso, la señora Hester. Han pasado ya 6 meses y entiendo y muchos pacientes ya me entienden. Un gran clínico me pide que vea a una paciente suya recién internada que tiene un infarto de miocardio y está entrando en shock. La encuentro muy pálida, tiene un dolor external lancinante y su pulso casi imperceptible desaparece en inspiración. Sus miembros superiores denunciaban una artritis reumatoide avanzada. Revisé sus radiografías de tórax y el perfil de la silueta cardíaca y el diafragma formaban un ángulo de base menor abierto hacia atrás. Le digo a su médico que la paciente probablemente tiene un taponamiento cardíaco por pericarditis reumatoidea. Este internista, que se convirtió en un gran amigo mío y benefactor mío, tomó en cuenta mi sugerencia. El cirujano de tórax que andaba por ahí le punzó el pericardio, obteniendo 50 mililitros de líquido turbio. Media hora después ya tenía una ventana pericárdica y Mrs. Hester se recuperó de inmediato. Su caso ha de haber sido comentado en las cartas de recomendación que yo solicité, ya que me aceptaron para residencia en los 3 programas a los cuales solicité una plaza. Por varios años, hacia Navidad, recibí una tarjeta muy cariñosa de la señora Hester. Ya en Boston University
como residente de medicina del primer año, noté que los grandes profesores que rotaban por el servicio eran todos especialistas. Uno, jefe de hematología, nos hablaba de sus temas de la especialidad, aunque el paciente internado en la noche tuviera un accidente cerebrovascular. Otro, un investigador famoso, sin siquiera preguntar por los ingresos, nos instruía sobre el metabolismo del potasio. Otro, un gran profesor experto en enfermedad intestinal crónica, inflamatoria, de ese tema no salía. Solo tuve un buen internista, que llegando a la cama del paciente, desgraciadamente, siempre trataba de ayudarlo en caso que hubiera pie a una demanda laboral. Era un hombre, un gran benefactor, pero de ahí no salía. Me di cuenta que en la medicina académica en Estados Unidos solo podías progresar si eras especialista. Decidí probar suerte en la medicina académica. Y una vez que estaba terminando el segundo año de residente, que se deben sumar al internado de Framingham y los 5 años en el Uruguay, más un año en Rosario, primero pensé en epidemiología, quizá influenciado por mi experiencia en el hospital de Framingham, que era el sitio del famoso estudio epidemiológico. El doctor Dover, director del programa, me aceptó, después me arrepentí y cancelé. Un par de días después, poco después, me anoté en infectología. Fui a ver al profesor de la cátedra y de inmediato me aceptó para hacer la especialidad. Sin embargo, 2 días después me encontré con la nuestra jefa de residentes, una mujer extraordinariamente capaz, que hizo una gran carrera en el Instituto Nacional de Salud. Se llamaba Judith Baitukairis. Me pregunta Judith: Juan, ¿qué vas a hacer el próximo año? Infectología. No, vas a hacer reumatología. ¿Por qué? Porque vas a aprender mucho más en el servicio del profesor Alan Cohen que en el de McCabe. De esa manera entre comillas, decidí por la reumatología y jamás me arrepentí por su interés intrínseco y el enorme componente de medicina interna que contiene. El servicio de reumatología era muy grande. Estaba en la Facultad de Medicina y conectaba con 2 hospitales adyacentes: el University Hospital, que era un centro diagnóstico, y el Boston City Hospital. Que estaba del otro lado, es un inmenso hospital gratuito perteneciente a la Municipalidad de Boston. Tenía en ese entonces alrededor de 1000 camas y estaba dividido en 3 servicios: Boston University, Harvard y Tufts. Cada servicio tenía sus propios especialistas, excepto reumatología, ya que nuestra unidad cubría los 3 servicios. Aprendí muchísimo durante mi residencia en reumatología y publiqué varios artículos. Pero terminada mi residencia, como a menudo ocurría y ocurre, no había plazas en Boston, por lo que por 6 meses tuve que trabajar en 2 salas de pacientes neurológicos crónicos en un hospital de crónicos que operaba en una isla frente a Boston. Visité Indianápolis y Detroit, donde me ofrecieron plaza, pero no me convencieron. De repente, el jefe de reumatología del Hospital de Veteranos, afiliado a Boston University, decide regresar a su país, Irlanda. No entendí entonces por qué el profesor Cohen me propuso para esa jefatura por sobre los otros aspirantes que eran americanos y tenían mayores merecimientos que yo.
Creo haberlo aprendido ahora después de tantos años, porque no pedí nada, ni laboratorio, ni ayudantes, ni presupuesto, ni nada. Cuando el director del hospital me preguntó qué necesitaría, doctor Canoso, si le ofreciéramos la plaza, le digo, lo que hay. Un cuarto, que era un cuarto de enfermo, el microscopio polarizador, las pipetas cuentaglóbulos, el marco y los tubos para las velocidades de sedimentación, las agujas de biopsia y el lavabo, todo eso ya existente para hacer las tinciones de líquido sinovial. Me asignaron la plaza. Los 11 años que siguieron fueron extremadamente productivos, del 74 al 85. Yo estaba solo. 5 años después se abrió otra posición, pero mi colega, que era excelente, desgraciadamente enfermó y no me pudo representar más que una mínima ayuda. El año 74-75 fue el único en que tuve un residente por todo el año. 5 años después, este extraordinario colaborador, Alan Rubinow, regresó a Jerusalén y fue nombrado jefe de reumatología nada menos que en la Universidad de Hadassah. En investigación me interesé en procesos microcristalinos, la enfermedad de Whipple y sobre todo un tema huérfano que me apasionó, las bursitis. Muy interesante fue que cada 6 meses rotaba conmigo un residente de Boston University, todos excelentes. Para nombrar algunos, David Felson, famosísimo en Boston University, John Varga, experto en esclerodermia en Northwestern en Chicago, y Chad Dill, principal en la Cleveland Clinic. Corto aquí mi relato para mencionar la experiencia más memorable de mi vida como reumatólogo, que ocurrió hace 2 años en Atlanta durante el congreso del ACR. Como todos los años, me invitaron a concurrir a la reunión de Boston University, pero yo siempre agradecía, pero decía que no podía ir porque se superponía a la reunión de Tufts. Esta vez fui. Fue muchísima gente, incluyendo la mayoría de los residentes que habían rotado conmigo entre 1975 y 1985. Espontáneamente se formó un círculo y cada uno relataba las experiencias que habían vivido conmigo durante esos 6 meses. El común denominador no debe sorprenderme, pues se relacionaba directamente a las enseñanzas que yo había recibido en Uruguay de mis maestros, quienes a su vez habían aprendido de gigantes como el profesor Mucio Fournier y el profesor García Otero, enseñanzas que nunca recibí de mis maestros en Boston. Y los residentes de entonces resumieron así. Cuando le presentábamos los ingresos a Juan, al escuchar atentamente, él escuchaba atentamente, pero después venía la prueba de fuego. Íbamos todos a la sala y él los volvía a interrogar y los volvía a examinar. Muchas veces había discrepancias serias y aprendimos mucho observando a nuestro maestro en acción. Este fue el más alto reconocimiento que recibí en mi vida profesional. Yo siempre mantuve desde entonces que los discípulos tienen que observar al maestro en acción. Muchas gracias.